Biblia no aparece eso por ninguna parte. ¿Cómo puede un gobernador de un estado decretar una ley para reposar en domingo, supuestamente que porque es una ley cristiana, cuando en la Biblia no aparece? Y si fuera cierto que Jesús hizo el cambio, ¿por qué Constantino tuvo que cambiar ese día de reposo de sábado a domingo si ya Jesús lo había hecho? Es decir, si Jesús hubiera hecho el cambio, pues Constantino no hubiera tenido que hacer el cambio. Básicamente es como si tú hoy dijeras, yo decreto que el día de reposo es en domingo, pero si todo el mundo reposa en domingo, ¿para qué vas a hacer ese cambio? La realidad es que los apóstoles jamás reposaron en domingo, ¿verdad, hermanos? Y si tú me muestras un versículo donde diga que ellos reposaron en domingo, vamos a ver que es precisamente ese versículo el que niega que los apóstoles hayan reposado en domingo. Miremos de rapidez ya para terminar uno de los versículos más usados para engañar a los feligreses y hacerles creer que los apóstoles reposaron en domingo. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Miremos bien que la orden del apóstol Pablo, es decir, vamos a leer este versículo así como se lee, inclusive aceptando que él habla del primer día de la semana, pero él está dando una orden, que se recojan ofrendas el primer día de la semana, pero ojo, con una condición, para que cuando él llegue no se realice esa actividad de recoger ofrendas. Entonces, lo que uno puede deducir de inmediato es que el apóstol Pablo no estará presente cuando se recojan las ofrendas, y que él dice que cuando él llegue ya las ofrendas deben estar recogidas. Es decir, que es evidente que el apóstol Pablo no está haciendo un oficio religioso ese primer día de la semana, porque él ni siquiera está presente. Él no está ahí. Está enviando una carta y diciendo, miren, el primer día de la semana recojan ofrendas, y cuando yo llegue, pues ya eso va a estar ya realizado. No vamos a tener que perder tiempo recogiendo ofrendas. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el mismo versículo desvirtúa de inmediato la creencia introducida por pastores evangélicos y católicos de que Pablo empezó a celebrar oficios religiosos en el domingo, porque él está diciendo claramente que en el primer día de la semana él no va a estar presente. Él no estará ahí. Así que si él no va a estar presente, es porque él no está haciendo oficios religiosos en el primer día de la semana. Ahora, tampoco se lee en este pasaje bíblico que el apóstol Pablo estaba dando una orden de reunirse cada primer día de la semana. Él no está dando esa orden, él está solo diciendo que cada quien aparte su ofrenda el primer día de la semana. Es lo único que está diciendo, ¿verdad, hermanos? Luego lo otro se lo están inventando estas personas. Mira, aquí el apóstol Pablo está diciendo que todos los domingos debemos reunirnos a recoger las ofrendas. No es lo que él está diciendo. Ahora, miremos todavía otra situación que empeora el asunto, porque es que la palabra día en la frase primer día de la semana es una palabra que fue agregada por los traductores de la Reina Valera. Es decir, día, la palabra día no debe ir en ese versículo. La expresión correcta que debería ir en ese versículo es primera semana y no primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, peor aún, el concepto de una reunión en el primer día de la semana, ahora sí que es totalmente falso. No solo el apóstol Pablo no estaba presente ese primer día de la semana, sino que, además de todo, la frase primer día de la semana es incorrecta. La frase correcta es primera semana. A eso se refiere el apóstol Pablo, a la primera semana.
Entonces, para cualquiera que se tome el tiempo para examinar un poco mejor lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, leyendo el idioma original en el que fue escrita la Biblia o el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, es muy fácil ver que la palabra día en griego koiné es emera, ¿ok? Es emera. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra no aparece en el versículo. Prop. Entonces, día no hace parte del versículo. Por eso, no existe tal cosa como primer día de la semana en ese versículo. Lo que existe es primera semana. Es lo único que existe en ese versículo. Entonces, la orden del apóstol Pablo ahora sí es: cuando yo no esté en la primera semana, separen ofrendas. Y ahora nosotros podemos deducir tres cosas. La primera, de nuevo, que el apóstol Pablo no va a estar presente ni el primer día de la semana ni la primera semana. Así que eso pues hace que el evento no tenga como mucha importancia, ¿verdad, hermanos? La segunda es que en esa primera semana las personas debían separar sus ofrendas, pero él no está diciendo reúnanse cada primera semana. No lo está diciendo. Solo dice que separen las ofrendas cada primera semana. Eso es todo. Y el tercer punto es que la orden del apóstol Pablo es solo acerca de la primera semana, ¿ok? Porque eso quiere decir que hay segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta semana, ¿verdad, hermanos? Pero él solo se refiere a la primera semana. Es decir, que lo que el apóstol Pablo está diciendo no es semanal, es decir, cada semana, sino que es anual. Es la primera semana. Ahora nosotros tenemos que identificar la primera semana de qué. Pero hasta este punto solo tenemos la idea de que es la primera semana, pero no es el primer día de la semana. ¿Ok? La gran pregunta entonces es esa: ¿a qué primera semana se refiere el apóstol Pablo? La palabra semana en este pasaje bíblico corresponde a la palabra griega Shabbatón, y esa palabra Shabbatón, cuando la leemos en el idioma original griego, koiné, hace referencia o a un sábado semanal o a una fiesta anual, por ejemplo como la Pascua, el Pentecostés, que los judíos la celebraban cada año, ¿ok? No cada semana. Ahora, tal vez por eso se equivocaron los traductores, ¿verdad, hermanos? Porque ellos de inmediato dedujeron: mira, como aquí está Shabbatón en este versículo, y Shabbatón hace referencia al día de reposo semanal, entonces el apóstol Pablo está diciendo: en el primer Shabbatón recojan las ofrendas, es decir, en el primer día de reposo. Entonces de inmediato dedujeron que Shabbatón hace referencia al día de reposo semanal. Y es que es curioso porque Shabbatón significa al mismo tiempo día de reposo o también semana, pero semana haciendo referencia a fiestas judías, no a cualquier semana. Pero entonces los traductores dijeron: bueno, aquí dice, en este griego koiné dice que recojan ofrendas en el primer Shabbatón, y entonces ellos dijeron: bueno, esto significa primera semana. Pero eso no tiene como mucha lógica. ¿Cómo así que primera semana? Entonces, vamos a agregarle la palabra día. Ahora sí, mira, el primer día de la semana. Ahora sí tiene lógica. Pero un momento, la palabra día no existe en el versículo. Y entonces es un error haberle agregado la palabra día. Recordemos entonces la maldición que existe en la palabra de Dios. Cualquiera que le agregue a la Biblia tiene una maldición. Si tú entonces aceptas que esta palabra que no existe en el versículo sea agregada, tú estás cayendo en esa maldición, ¿verdad? Porque tú la estás tolerando. Porque tú estás aceptando que se le agregue a la palabra de Dios una palabra que no existe en el idioma original de la Biblia. Y entonces a ti te cae esa maldición. Maldito aquel que le agregue o le quite a las palabras de este libro, ¿verdad?
Está muy claro. Y vemos que sí hay una maldición, porque vemos que tú eres inducido a hacer algo que en ningún momento es un mandato de Dios, que es reposar en domingo, ¿verdad? Entonces sí hay una terrible maldición, porque desobedeces el mandamiento de Dios, que es reposar en sábado, para reposar en un falso día de reposo en domingo, porque piensas que en verdad el apóstol Pablo está dando una orden de separar las ofrendas en el primer día de la semana. Pero un momento, es que la palabra día ha sido agregada, pues eso debería alertarte un momento a que hay una maldición, porque maldito el que le agregue o le quite a las palabras de este libro. Pero los cristianos de este mundo, hermanos, estas personas son como zombies. Estas personas no analizan, no piensan. Es decir, están bajo el poder del fluoruro, bajo el poder de la crema dental, del yodo, del litio, en fin, hermanos, a todos estos químicos que le arrojan al agua y a los alimentos, porque no se puede explicar de otra manera semejante aletargamiento. Entonces, ahí está el tema, hermanos. Para que nosotros entendamos más claramente este asunto, leamos en Lucas capítulo 18, versículo 11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Un momento, esa palabra semana es la misma palabra Shabbatón, que acá era traducida como primer día de la semana. ¿Por qué entonces acá es traducida como semana? ¿Lo vemos, hermanos? ¿Qué pasa? No, pues el cristiano no quiere saber nada. No me digas nada, Ecusatón, yo reposo en domingo porque en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice que debemos recoger las ofrendas en el primer día de la semana. Pero ojo, que esa palabra Shabbatón, que ahí es traducida primer día de la semana, en este versículo de Lucas capítulo 18, versículo 12, donde el fariseo ayuna 2 veces a la semana, 2 veces en el Shabbatón. ¿Por qué no dice 2 veces en el primer día de la semana? ¿Verdad, hermanos? Porque obviamente ningún judío, ningún fariseo va a ayunar en el primer día de la semana, porque para ellos ese era un día de trabajo. Entonces, obviamente que el traductor aquí no podía de ninguna manera poner que Shabbatón significa primer día de la semana, porque nadie se lo hubiera creído. Es evidente que todo se sale de madre. La traducción se vería totalmente corrupta, porque es imposible que los fariseos, que eran tan legalistas con respecto al sábado, ahora estén ayunando en el primer día de la semana, que es el domingo. Pues no puede ser. Entonces aquí se ven obligados a traducir correctamente la palabra Shabbatón a semana, ¿ok? Pero como ya sabemos que no es cualquier semana, porque si tú vas leyendo que el fariseo ayuna 2 veces por semana, pues tú dices, caramba, entonces este fariseo ayuna 2 veces cada semana. Pero no es así. Él está ayunando 2 veces en la fiesta judía. 2 veces en la fiesta, no 2 veces por semana, porque Shabbatón traduce o día de reposo